De Cartagena, Colombia, con ustedes, Reinaldo El Piedra Salgado. Reinaldo El Piedra Salgado. ¿Sí qué? Este es mi papá. ¿De dónde salió? A un deli que tuve allá en María la Baja. Ahora, si yo me crié solo, ese pelado también que se críe solo. Puedes dejar ese pelado en la calle. Ay, un poquito más responsable, mi hermano. ¿Qué no hay otra cosa que comer? Ay, ¿qué quieres? Langosta, pelado. ¿Por qué no me enseña a boxear? A que te quede claro que yo no te voy a enseñar peleado. Tal vez a ese peladito lo que le hace falta es una mamá. Ese pelado a mí me tiene loco. Con ese aliento no la vas a conquistar sin espantar. Embustero, Entonces hace de todo y te lo hago bien. ratero. Que no te dicen El Piedra por tus golpes, sino porque te las pasas tirado en el suelo. Bueno, bienvenidos a una sección más de martes de podcast en Flicks and Fears. Hoy con un invitado especial, el director cartagenero Rafael Martínez Moreno. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Jaime, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están aquí oyendo y viendo en este momento. Bueno, Rafa, te comento, me vi la película El Piedra, me encantó. Sé que está dando vueltas, o estuvo dando vueltas por festivales de cine de todo el mundo. Y bueno, ya hablaremos un poquito de tu ópera prima, ¿no? Así es. Ok, listo. Bueno, Rafa, yo, primero que todo, porque yo también, he estudiado un poco de cine y mi sueño es poder dirigir también. Ya lo he hecho en varias oportunidades, en cortometrajes, en videos musicales, y bueno, algún día dirigir un largo. En mí, ese sueño de ser director nació de muy pequeño, ¿sí? Viendo el cine. ¿Cómo nace ese director en ti? En mi caso esto empezó como un juego y creo que es de las cosas que trato en la medida de lo posible que no se pierda mucho. O sea, cuando yo tuve que tomar la decisión de qué carrera estudiar, yo no tenía tan definido lo que quería. Me gustaba mucho el arte, pintaba mucho, pero cuando hice como un recuento de lo que fue mi vida y qué me gustaba, en fin, como por lo menos desde la niñez en adelante, todo el tiempo yo estuve con la cámara familiar haciendo pequeñas películas o juegos, jugaba la película realmente sin ninguna pretensión, sin ninguna intención de profesionalizarlo, simplemente por el goce de contar historias, de mamar gallo con los primos, nos grabábamos en vacaciones, pero me di cuenta que lo que fue un juego, además, era una pasión, porque ya en la adolescencia me gustaba mucho buscar películas. En ese momento no era tan fácil como ahora para acceder a películas más allá del circuito tradicional de distribución de las grandes salas, que Cartagena igual al ser una ciudad mediana es más reducida la oferta, en fin. Yo hacía mucho esfuerzo por buscar el VHS. Me acuerdo que cuando me conseguí el VHS de The Wall, pues esa vaina nos rotábamos entre los amigos, se volvían como piezas de colección que cuidábamos mucho, las películas así, Entonces, para mí fue primero un juego, sí. De juego se transformó tal vez como una especie como de hobby. La primera vez que hice un trabajo con intención de que gustara o que tuviera como un público puntual fue en el colegio. Hice un trabajo para clase de arte y gracias a ese trabajo que lo hicimos con un grupo de amigos ahí, se abrió el de una electiva de video dentro de las artes en el colegio. Entonces fue un juego, luego un hobby y terminó siendo finalmente como una pasión en donde me traté de esforzar mucho todo el tiempo en buscar cómo podía volverme profesional en eso, cómo podía vivir de eso, cómo podía hacer de esto realmente mi profesión, sin saber si iba a lograr hacer un largometraje.
Obviamente ese era el norte, ¿no? Y sí, siempre ha sido el norte, y el norte siempre ha sido como contar historias en formatos que puedan llegar a muchas personas. Pero lo primero era como poder vivir del trabajo audiovisual. Eso era como, no es fácil. Y un poco sí se fue dando las cosas, luego pues, me fui a estudiar esto, fui asistente, luego arranqué a dirigir, he dirigido mucho publicidad, que es donde he encontrado como una forma para hacer lo que sé hacer y poder pagar las cuentas. Le debo mucho a la publicidad, ha sido como... Pero a la hora de hacer cine es otra cosa, el cine y la publicidad tienen muy poco que ver, parecieran, pero son primos lejanos, por decirlo así. Si bien hay herramientas técnicas que se pueden compartir, a la hora de abordar los proyectos, de pensarlos y de filmarlos, se trabaja como otra zona del cerebro, por llamarlo de esa manera. Es un poco, ha sido eso, para mí siempre fue como un juego, y cuando decía al comienzo que trataba de que todavía se mantuviera como ese espíritu de juego, es porque uno muchas veces se presiona mucho, es un medio muy competitivo, uno muchas veces se vuelve como un poquitico serio en el proceso, ¿no? Porque pues obviamente es la vida y uno todo lo deja ahí y es serio, pero al mismo tiempo hay que tratar de gozársela, y eso es como de los objetivos que también trato, no siempre se logra, de vivir en los proyectos, de gozarme la experiencia, porque al fin y al cabo yo creo que esa es la base, ¿no? Esa es la base. El arte tiene siempre una parte como lúdica, que es lo que también le ayuda a ser un poquito más libre, a poder a veces romper ciertas reglas, a poder buscar nuevas miradas, en fin, no perder esa parte lúdica, esa parte de juego. Okay. Y tú estudiaste cine, ¿cierto? Sí, yo estudié cine en España, pero de nuevo, esto es haciéndolo, o sea, creo que estudiar siempre ayuda, creo que estudiar acorta procesos, hace que ciertas cosas las aprendas en menos tiempo, al mismo tiempo te enseña una parte teórica que es la que una vez dominas la técnica va a marcar también un diferencial en tu trabajo, pero esto más que un estudio clásico de academia es de ver y hacer, o sea, yo todo el tiempo sigo estudiando, todo el tiempo sigo viendo, todo el tiempo me siento todavía como en formación. Creo que la mejor academia siempre termina siendo el cine mismo, ¿no? Las cinematecas, los cineclubes, estar viendo todo el tiempo, leyendo, en fin, creo que eso está bien estudiar, pero no te garantiza nada, es solamente como da herramientas que son muy, muy válidas. Sí, la práctica es lo que te da el ritmo y... ¿Sí me entiendes? Yo siempre he dicho eso, en la guerra se aprende de verdad lo que es un rodaje, claro. Cómo funciona un rodaje. Sí, eso es básicamente... Las particularidades de cada rodaje. ¿Qué te digo, Jaime? No es lo mismo. Yo filmo mucho en Bogotá y filmar en Cartagena es muy distinto. Sí. La película que yo he hecho hasta ahora fue en Cartagena. Entonces yo cuando fui a abordar a nivel logístico, a nivel de todo, de cómo filmar en Cartagena, Cartagena es una ciudad que tiene unas complejidades muy particulares. Entonces, sobre esa base, también sigo aprendiendo, ¿no? ¿Cómo puedo filmar mejor en Cartagena? ¿Cómo puedo generar como ese diálogo entre la ciudad, entre las historias? De nuevo, es una ciudad que tiene como por sus mismos... Es una ciudad turística que a veces es costoso, es una ciudad que, en fin, tiene muchas particularidades. Están acostumbrados a veces a recibir grandes producciones de Giro Pontecorvo o de Will Smith, y cuando uno llega con una cámara, creen que uno está en esa liga y uno está lejos de esa liga. Sí. Entonces, también cómo poder socializar los proyectos, cómo poder hacer que los proyectos le dejen a la ciudad, que es para mí también importante, le dejan a nivel profesional, a nivel creativo, a nivel económico, cómo lograr como esa sinergia entre todas las partes, me parece muy, muy importante. Entonces,
yo todavía estoy aprendiendo cómo filmar en Cartagena. Digo, todo es academia, todo es parte, la vida misma es como la academia. Claro. Y antes de hacer El Piedra, ¿cuántos cortos, pues llamando cortos de ficción, hiciste antes de El Piedra? Hice varios, así como profesionales como tal, he hecho como 3, pero como hago tanta publicidad, de alguna forma estaba haciendo también cortos y la publicidad en los últimos años ha mutado en lo que llaman contenido. Eso uno está todo el tiempo haciendo como pequeños cortos. No me considero cortometrajista, no soy de los que ha hecho como una carrera como fuerte en el cortometraje. Así se me dieron las cosas. Yo sí creo que el cortometraje es una buena escuela. Y yo he ido aprendiendo esa hora directamente con los largos, ¿sabes? Como con los que llevo, los que sigo cocinando. O sea, como las películas comienzan en la cabeza, ya tengo varias ahí que estoy haciendo poco a poco. Y ahí es donde he ido como estrellándome, puliendo, en fin, aprendiendo los procesos. Ok, bueno, hablemos del Piedra. Como te decía, la vi, me encantó. Y quisiera saber cómo nace esa idea del Piedra, porque sé que tú también la escribiste o tuviste que en la idea original. Sí, yo armo equipos, yo no hago nada solo. O sea, me parece que es como súper importante uno también tener digo la lucidez, ni siquiera la humildad, la lucidez de entender que este es un trabajo colectivo. A mí me interesa contar ciertas ideas de cierta forma. Todo lo demás es un equipo de gente que hace que eso suceda. Y que ese dicho que creo que se lo acotan a Ripstein, que dicen que un director es tan bueno como su equipo. Entonces, es como todo lo que es de equipo, como un equipo de fútbol, tú puedes tener el mejor jugador, el gran goleador, pero si no tienes toda esta ingeniería que va desde el que les sirve el agua y les pone el uniforme en su casillero, hasta la gran estrella y el director técnico, o sea, es todo tiene una simbiosis muy, muy, muy especial. Entonces, si bien la idea original o como todas las intenciones editoriales parten de la soledad y luego al final también uno está muy solo, o sea, yo creo que uno como director está solo al comienzo y al final. Luego es un proceso como fluctuante entre mucha gente. En este proceso de desarrollo inicial fueron fundamentales mi socia Alejandra Quintero, que es como la productora ejecutiva. Esa historia la escribí con Diego Cañizal. Diego entró al proceso en una fase como más avanzada, pero él es un profesional en el asunto. Y de nuevo, yo me apalanco en gente que tiene más experiencia y gente que es mejor que yo. Yo creo que uno tiene que buscar gente que sea mejor que uno para que uno suba su nivel y las ideas que uno tenga lleguen como a mejores sitios. Y la idea parte... Primero vi Cartagena es la ciudad que me inspira. O sea, yo casi siempre pienso, en el 90% no siempre, en Cartagena. Entonces, ahí tengo como mi banco de imágenes y de contenido que me interesa a mí. En todo sentido, musicalmente, visualmente, tengo ciertas obsesiones con la ciudad que aspiro y espero poder cumplir en una filmografía. No sé cuántas películas haga en la vida, ojalá haga más. Vamos a ver, eso es tan incierto siempre. Pero bueno, es parte como, primero, de mi fascinación por el mundo del boxeo. Y digo mundo del boxeo porque inicialmente a mí no me gustaba tanto el boxeo. No me consideraba fan como tal. En el transcurso de yo reencontrarme con mis recuerdos del boxeo, con lo que vivía con la pelea que iba con mi papá, o cuando la familia nos reuníamos a ver las peleas de Happy Lora, en fin, ciertas cosas que tenía más como en mi memoria, cuando fui reencontrándome con eso y fui entendiendo con más profundidad las personas que están detrás de ese deporte,
lo bueno, lo malo, me fui enamorando más aún de este universo y de todas las cualidades que pueda tener el boxeo, pero además me interesaba muchísimo como ese anacronismo, es de los deportes que menos ha avanzado en general en términos de reglas, en términos como, se ha quedado como en una época, y para nosotros, y sobre todo como cartageneros que tenemos, que somos los campeones por excelencia, o sea, los grandes campeones, casi todos salieron de Palenque y de Cartagena, es como un orgullo perdido, ¿no? Es como esas viejas glorias que de alguna manera ya no están, pero están en las historias, ¿sabes? Los viejos que se sientan en el Palito Caucho a contar sobre el pasado. Entonces, es como un pasado que aún está, ha perdido muchas fuerzas, afortunadamente, en la actualidad. Entonces, también esa relación con la nostalgia de mi ciudad me es importante, me es muy cercana. Y la tercera línea como de interés, a mí me gustan mucho las historias como de las otras familias, de las familias que uno también conforma con la vida y no necesariamente con lazos de sangre. Y de cómo personas solitarias en un comienzo por necesidad terminan juntándose con otras, pero luego se crean vínculos legítimos, honestos y profundos. En esas ideas, aunque no tiene nada que ver luego la película, para mí sí, en términos como de inspiración, el cine de Koreda, películas como Like Fire, Like Sun, Shoplifters, en fin, hay como la filmografía de Koreda siempre me resultó muy inspiradora, de cara al piedra, aunque son de Tokio a Cartagena, son un universo muy aparte. Entonces, en realidad es como una relación de esas relaciones que tenemos, yo creo que muchos con nuestras ciudades, que son como de amor-odio, cosas que nos encantan, cosas que también señalamos, de todos los retos que tenemos como ciudad, de todo lo que extrañamos de nuestra ciudad también, de lo que fue para... Cada quien tiene una Cartagena, ¿no? Cada ser humano tiene su propia Cartagena, cada habitante y cada visitante. Yo trato de reflejar un poquitico lo que yo he percibido de lo que me ha dejado la ciudad a mí. O sea, no pretendo yo hacer como... No soy yo la voz de Cartagena, no soy yo el abanderado, no la Cartagena del Piedra es una de tantas, no es la única ni está por encima ni por debajo de ninguna otra, ¿sabes? Simplemente son como miradas y mi relación con la ciudad. Y bueno, ya hablando un poquito de la película en sí, ¿de qué trata El Piedra? Cuéntame. El Piedra es básicamente la historia de Reinaldo El Piedra Salgado. Es como un boxeador que está en declive, que está al final de su carrera, en donde le pagan más por perder que por ganar. Es como un perdedor profesional, eso que llaman para que se tiren en la lona. Esto como no le da para rendir el mes, lo complementa con el mototaxismo, como una forma de rebusque, salir adelante, como otra lucha en la vida. Siempre en las películas de boxeo la lucha fuera del ring es más interesante. Y un día le aparece un niño, aparece Breider, que es un niño que le cuenta que hace años él tuvo una affair con una mujer en Barba Baja y él es su hijo. Y a partir de entonces, este par de personajes solitarios, porque el niño es huérfano, la mamá se murió y ha vivido en la calle, este par de solitarios se juntan y comienzan a conformar una familia en donde el Piedra de entrada no solamente va a tener por fin como una compañía que él nunca buscó de forma directa, pero sobre todo va a encontrar a alguien que le va a resignificar lo que es su vida, alguien que le va a dar un valor distinto a su existencia de alguna manera. Y el niño también, como en este proceso de convivencia familiar, va a aprender a mirar principalmente como al hombre que hace sacrificios, al luchador de la vida y no un supuesto campeón. Entonces, esto es una película que trata mucho sobre las relaciones humanas, familiares,
enmarcada en el mundo del boxeo. No es una película netamente de boxeo, no es Rocky, es una película, es un drama más humano, por llamarlo así, con otras sensibilidades, pero que tiene sus componentes de boxeo, que es un marco muy, muy interesante en el cual se mueven muchos cartageneros también, se han movido durante años. Sí, a mí una escena me encantó y es básicamente cuando están reunidos los viejos, hablando de esas viejas glorias, como decías ahorita, no, yo era muy rápido, yo era no sé qué. Esa idiosincrasia de acá de Cartagena la retrataste de una forma genial. Esa es una de mis escenas favoritas. Qué bien, Jaime. Yo no hice mucho ahí. Yo lo que hice fue llevar la cámara. Ahí sí fueron ellos los que se soltaron, echaron su historia, luego en edición uno buscó darle como un sentido, una escena muy documental dentro de la ficción, y a mí me gusta mucho eso, poder como que la realidad permee en esta ficción. Si bien es un cuentico, es una historia, que la realidad se asome, ¿no? Que uno sienta como, bueno, si bien esto es un cuentico armado, hay personas de verdad que tienen historias similares. Esa relación entre ficción y documental me parecía válida en este caso, en el caso del Piedra. Sí, y bueno, ahora que mencionas que pues yo creo que la mayoría no son actores, sino son, pues como decimos acá, actores naturales, ¿cierto? Sí, hay un par de actores, está Hugo Ruchurto, que es como, yo creo que él es empírico, pero ha formado mucho, ha hecho mucho, ha actuado bastante. Sí. Hay un cameo especial de John Narváez, pero le parece como... Sí, yo lo vi en la moto. Un segundito ahí, es como esos guiños. Hay muchos amigos talentosos cartageneros que siempre quería tener las películas, pero no he tenido personajes, ¿no? Casi no escribo personajes de gente como de mi edad. Entonces, terminan siendo o viejos o muy peladitos. Entonces, ahí yo nos hizo como el favor y apareció un segundo. Pero sí, el gran grueso del casting son lo que llamamos en Colombia actores naturales. De todas maneras, yo siempre les bromeaba a ellos que yo nunca había hecho una película. Entonces yo también era como, de alguna manera, un director natural. Todo el agua por primera vez, así yo tuviera una formación técnica y eso. Y en ese sentido, ellos también son los que le imprimen esa autenticidad. Parte de la decisión de tener esos actores era, yo me soñaba con una película que buscara, y eso es una búsqueda, eso no es como, uno nunca lo alcanza del todo, pero esta búsqueda que buscara retratar de la manera más legítima posible nuestra Cartagena. Siempre nos han contado desde afuera, y aunque hay muchos realizadores locales muy talentosos, sentía que a Cartagena le faltaba también una película local, o sea, con carácter local, pero que también tuviera como un poquito ese diseño de producción más robusto para lograr trascender a más pantallas, ¿no? A más audiencias, sobre todo. Y bueno, ¿cómo fue la dirección con esos actores? ¿Fue un reto? O como dices tú, tú eras un director natural y ellos eran actores. O sea, ¿cómo se llevó a cabo la dirección de actores ahí? Yo traté de cubrir lo más posible. O sea, primero hicimos la mitad la mitad del trabajo de un actor es el casting. O sea, elegirlos por los papeles que son. Sí. Duramos como varios meses en casting. Diría yo que por lo menos 6 meses en casting por ahí. Probamos muchas personas. Mucha gente talentosa no quedó, no porque no dieron la talla, sino porque no eran el personaje, ¿no? Tenían otro personaje. Había otras versiones también que ellos le imprimían. Pero luego yo conté también, yo nada lo hago solo, yo busco siempre ayuda. Tuve la colaboración de Juan Pablo Félix, que es un actores, es un director, un dramaturgo, en fin, él ha hecho teatro, cine, televisión, un tipo muy, muy, una cosa que yo admiro mucho. Lo invité a ser parte del proyecto y él les hizo un trabajo muy intensivo de preparación previo a la película. Fue un mes, todo el día, casi todos los días, ensayando con ellos y ensayando muchas cosas, no solamente actuar, sino entender un set, entender el lenguaje de un set,
cosas que para el resto del equipo eran como básicas, como saber la diferencia entre toma y plano, pues que la supieran ellos, porque ellos no tenían por qué saberlo, o sea, ellos no han estudiado eso, no es su profesión. Y a veces uno obvia eso, a veces uno cree que simplemente tienen que actuar. No, hay como cositas, los protocolos de comportamiento en un set, que finalmente ellos terminaron siendo de las personas o de los integrantes del equipo más disciplinados y ejemplares. Fueron como estudiantes sobresalientes, por llamarlo así. En esa preparación yo era partícipe más pasivo que activo. Yo estaba como todo el tiempo viéndolos, tomando notas, viendo qué funcionaba, qué no, reescribiendo un poquito también a partir de lo que sentía que era mejor para ellos. También traté de acomodarme a ellos, o sea, si no elegir actores naturales, de ser más flexible, es parte como del compromiso mutuo. Y luego el trabajo en el set, yo busqué hacer de forma muy, muy deliberada muchas tomas, casi como un ensayo teatral, o sea, muchas. Entonces, yo sentía, o siento que muchas veces este trabajo de repetición logra hacer que se olviden de muchas cosas y empiezan a salir otras. Creo que la zona media es terrible, siempre las primeras tomas y las últimas estaban buenísimas. Las de la mitad eran estaban mecanizados, estaban como robots, perdían como esa realidad, y luego de nuevo como que la cogían. Entonces hice muchas tomas, y en las tomas también buscaba y exploraba, a veces me hacía como tomas solamente en silencio, porque de las cosas que en este caso particular descubrí, es que tenía un casting con unos ojos que gritaban, o sea, ellos no tenían que hablar para contar las emociones. Exacto. Terminé también trabajándole mucho a la película, trabajo las miradas, desde la fotografía, desde los planos, desde las actuaciones. Sí, yo creo que inclusive ya cuando estábamos colorizando la película, nosotros le hicimos una última capa final, sobre todo los protagonistas, pero que son los personajes, hicimos una pequeña mascarita en los ojos y le subíamos un toque de luminancia para que se vieran con mayor detalle y el brillito de los ojos se sintiera. Y eso es parte pienso yo, de la dirección de actores. O sea, aún en esas cositas, si tú ves que con los ojos dicen más, pues permite, si uno quiere que yo sea más explícito, por llamarlo así. Entonces, hasta en la postproducción estuvimos como cuidando mucho. El editor, Etienne Boussac, Etienne es muy cuidadoso con cuidar a los actores, aunque ellos realmente den lo mejor de sí en el resultado final. Entonces, ese es básicamente como es una orquesta hacer que ellos actúen y claramente al final son ellos. O sea, uno le pone una cantidad de salvavidas, pero los que nadan son ellos. Ellos son los que se exponen, son los que madrugan, son los que, en fin, fueron muy generosos, muy generosos y entregados al proyecto. Y sobre todo el niño me parece que hizo un buen papel. El niño es espectacular, o sea, si bien el Piedra tiene una propuesta de actuación muy interesante, el más vistoso es el niño, o sea, el niño tiene muchas más gamas, tiene como otras capas distintas. El Piedra es más de piedra, precisamente, sí. Y eso hace que la construcción sea distinta, mientras que Isaac Martínez, que es el nombre real del actor, es un pelado talentosísimo. Yo creo que es un virtuoso del arte. Él se acercó desde la música. Cuando lo descubrimos, él estaba cantando y componiendo champeta. Entonces ya tenía un histrionismo natural. Y a partir de entonces se adaptó muy rápido al set y se lo tomaba con mucha seriedad, pero al momento de ejecutar su actuación, jugaba, que era lo que más buscaba yo, que jugaran, que se equivocaba muchas veces, pero es que en el juego uno tiene que permitirse equivocarse, no tiene que darse esa licencia, ¿sabes? Si tú quieres que Neymar haga un gol de chilena, pues a veces se va a pifiar, y le ocurre todo el tiempo, pero cuando lo hace, todos nos paramos y aplaudimos. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces era como también darles ese marco de
Aquí vinimos a jugar, a equivocarnos, tranquilo que lo vamos a hacer 15 veces porque ya con la cantidad de tomas, no te preocupes. Entonces, a él se le da muy natural eso, el juego, ¿no? Está como, los niños tienen también eso, que una vez se liberan de ese universo adulto que uno les brinda, y uno logra justamente hacer como un oasis para que se la gocen. No tienen techo, ¿no? Tienen más habilidad que un adulto. No, y hay una escena que también me encanta, que es la de la pelea final. Me encanta cómo la grabaste, sí, la puesta en escena, todo. Ese Sansón, el tatuaje atrás, y el tipo pues está grande, entonces lo revienta. Y ese final dice mucho, con lo que tú dices, las miradas y esa frase de que no, o sea, no hables con la boca llena que te vas a ahogar. Esa frase, la llevaste durante toda la película, creo yo, del Piedra hacia el niño. Y al final él se la devuelve. Entonces como que ahí se resume básicamente toda la película. El final. O sea, ahí ya tú dices, hasta aquí llegaron estos dos y aprendieron uno del otro y se relacionaron. Sí, o sea, ese final es perfecto para mí. Acabo te gusta Bajemecidos. A mí al final me gusta un montón, de los que me disfruté filmando. Lo que te digo, no es fácil disfrutar el rodaje es tedioso, 1000 problemas, calor, nunca tienes presupuesto, no tienes tiempo para hacer las escenas, hay gente que se enferma. Esa escena en particular, tengo como muy buenos recuerdos cuando la rodamos, y ahí está como mucho de lo que quería decir, ¿no? Ese relevo de hijos que terminan cuidando de sus padres, ¿no? Esa cantidad como de capas que intento de forma poco pretenciosa, que se den como muy naturales y frescas, ahí también se resume. Y esa escena tiene muchos detalles, o sea, por ejemplo, todo el tiempo yo filmaba, yo ponía la cámara al otro lado, o sea, el Piedra estaba del lado izquierdo y el niño del lado derecho de pantalla. Esa es la única escena en que yo pongo la cámara en el otro costado, como interpolando ahí sus posiciones, jugando con los roles. Hice lo mismo con el vestuario en relación a la primera vez que se sentaron en esa mesa. El Piedra estaba como con un esquelético blanco y el niño estaba como oscuro. En esa escena final es el niño el que está de blanco y el Piedra está de oscuro. Intenté como hacer de muchas maneras que si alguien lo comparas como súper explícito, pero sin gritarlo, está ahí. Y que se diera ese mensaje. Y al final también siempre busqué jugar como con los dos conceptos que manejé en la película de los cuadriláteros, el ring de boxeo y la mesa de comer. Y ambos están iluminados como si fuera un ring de boxeo y tienen como ese... Y realmente la pelea dura del Piedra y la que de alguna manera, en donde sí termina venciendo es en su casa, ¿no? En ese segundo cuadrilátero con el hijo de alguna manera. Esa lucha por la paternidad, sobre todo, por ser el buen padre que la vida lo ha retado a ser. Sí, que le tocó, básicamente. Exactamente. Al agua. Bueno, otra cosita, esta película fue filmada en digital, ¿no? Sí, esto es lo que llaman ahora cine digital, lo hicimos con una Alexa, con el modelo más viejo de Alexa, 6K, o sea, no, pero más que la cámara, también yo creo que intentábamos trabajarle mucho lo que estaba enfrente a la cámara, trabajaba mucho, pues Luis Otero, que es el fotógrafo, él tiene un ojo muy estético, muy plástico, por llamarlo así, y junto con Stephanie Hansen, que es la directora de arte, trabajábamos mucho en respetar la paleta de color de cada set, en fin, como trabajábamos mucho, yo quería mucho que, si bien estábamos entrando en sectores, digamos que en barrios populares cartageneros, no quería ahondar como en esa miseria que ya es evidente en muchos casos, como
Basurto y ciertos lugares donde se roza y se entra y sale la miseria. No, para mí era más importante dignificar los personajes y su humanidad. Entonces, trabajé desde lo estético en también como resaltar un poquitico esa dignidad que creo que es de las cosas que estéticamente yo más cuido. A mí me gusta que las películas, además, y voy a decir algo que parece como pendejo, pero me gusta que las películas se vean como películas. O sea, creo que hoy en día uno ve contenido gratis muy fácil. Y hay una sobreoferta de contenido muy brava. Y uno tiene que ser cada día mejor en todo. Mejor en los guiones, mejor en la dirección, mejor en la manera en que uno disfruta la película. Entonces, sí traté de que, aunque es una película muy sencilla, se viera muy bien. Cuidar mucho eso para que además pudiera tocar más puertas, ¿no? Cuando una película se ve bien, ahora, el se ve bien es muy relativo, ¿no? La estética es relativa. Hay películas que pueden ser crudas y pueden verse sucias, pero si es coherente con la sensibilidad y con la línea editorial, pues esa es la belleza que también tiene esa película, ¿no? Cada película tiene desde su orilla, su propia belleza. Yo busqué esta belleza que era la que, para mí, y además, la misma fotografía tiene como, y la paleta tiene como cierto envejecimiento. Sí. Busca como cierta sensación, no de película nueva, porque de nuevo, como este es un universo anacrónico, el boxeo, el Reinaldo es un personaje que vive en un mundo que ya no existe, desde su deporte, cómo se relaciona con las mujeres, todo su imaginario corresponde con una Cartagena que ya no existe. Entonces, me parecía como que la coherencia visual tenía que ir hacia ese camino. Sí, ahora que dices que él vive en el pasado, cuando le da consejos al hijo, pues, no, te tienes que decirle esto y esto. Entonces el hijo se lo dice a lo que es una niña que le gusta. No, que no me fue mal, que no sé qué. Entonces ya uno ve que él está fuera de época. O sea, él pertenece a otra época. Tienen idea cómo se relacionan los pelados hoy en día, cómo son las... Y eso nos pasa a todos. O sea, tengo 2 hijos bebés, o sea, uno de 3 años y una niñita de 1 año. Yo no tengo ni idea cómo va a ser el mundo de ellos. Uno como papá siempre va como atrasado en los procesos de ellos. O sea, cuando uno ya ve cómo gatean, ya están caminando. Cuando uno sabe, ellos siempre van un paso adelante. Y eso es un poco lo que le pasa con Brader, cuando él cree que sabe que puede darle algunos consejos. Ahora, en otras cosas, seguramente sí puede darle buenos consejos, ¿no? Tampoco son términos absolutos. Pero ese anacronismo de vivir en un presente con cosas del pasado es lo que hace interesante. ¿Qué sirve el pasado? ¿Qué no sirve el pasado? ¿Qué es bueno el presente? ¿Qué es malo el presente? Esa relación con el tiempo es de las vainas que más me interesa, inclusive seguir desarrollando. La relación con el tiempo y la memoria. Bueno, ¿y qué sería para ti en el futuro? ¿Tienes algún proyecto de largo más adelante? Tengo un par de proyectos, que estoy como escribiendo. Uno es una adaptación de un cuento que se llama Animales Domésticos, es un cuento de Antonio García. Otro es una película, digamos que vamos a llamarlo como idea original mía. Yo creo que no hay nada original, uno todo lo va todo es como un sancocho lo que uno ha visto y vivido. Esa se llama Regino Piano. Son películas muy distintas, pero que comparten como tonos, me interesan mucho como los personajes adultos, mayores. Comparten muchas cosas y ambos proyectos los he ido escribiendo. Nuestra fuerte cuarentena estricta del año pasado, como todo tiene lado bueno, me permite también poder concentrarme en la escritura durante unos meses y pude adelantar ambos proyectos, con unos meses en uno, otros meses en otro. Cuando me saturaba mucho de uno, lo soltaba y arrancaba al otro. Ahora estoy en ese proceso de desarrollo, también buscando como ayudas. A mí siempre me gusta escribir con alguien, buscando también como esos talleres y laboratorios. Bueno, el proyecto de Regino Piano, ya estuvimos el año pasado en un laboratorio en Suiza de guión, trabajándolo, mejorándolo. Creo que creció muchísimo a partir de
En ese mismo laboratorio también estuvo el Piedra, también fue seleccionado el Piedra, entonces, nada, ahí trabajando y por lo pronto también trabajando en publicidad, también voy a hacer una serie, no puedo hablar mucho de eso, pero el próximo mes arranco a trabajar en una serie para Netflix, voy a dirigir un par de capítulos, y nada, viviendo el día a día como toca ahora mismo. No, sí, así es, así toca. Y bueno, gracias por aceptar la invitación, por esta charla amena. Y nada, como te dije, me encantó el Piedra y bueno, ojalá que se le pueda llegar a más gente para que la puedan ver. Jaime, gracias por la invitación. Espero que los que estaban curiosos por saber cosas de la película aquí hayan podido saciar esa sed. Y si tienen más preguntas, más cosas, yo tengo una página web donde pueden entrar a ver mi trabajo, es rafamartinezdirector.com, y ahí está mi correo, me pueden escribir y chévere también, como ya que este es un podcast que nace de Cartagena para el mundo, bacano también ver las inquietudes de los cartageneros alrededor de nuestro cine, de lo que queremos hacer. Así es. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. A todos, un abrazo.